Ahora a las 5:30 con Luisa Delgadillo aquí en el Diálogo de la Tarde. Pero hoy quería saludar a una persona a quien aprecio mucho y que siempre, los gringos dicen, I pick up on her. Siempre acudo a ella, busco en ella sus criterios, sobre todo cuando vino la pandemia. Cuando comenzamos esto del Zoom, es una de las pocas veces que he podido tenerla aquí personalmente y es un gusto saludar a Patricia Ayala, que con un verdadero placer, porque como hablamos tantos, ella es rectora del Colegio Liceo Panamericano, Sambo, ¿no? Sambo, qué gusto tenerla aquí, Patricia. Muchísimas gracias, Eduardo. Para mí es un gusto estar aquí siempre, I99 abre sus puertas a la comunidad con temas tan interesantes y educativos. No es muy usual, pero son temas urbanos, como que me cuente un poquito cómo va el Liceo Panamericano, cómo van las cosas, cómo es esto del ISP, un poquito, Patricia. Ya, qué interesante esta pregunta. Nosotros somos ISP porque somos una comunidad global compuesta por 58 colegios. Está ubicado estos colegios en varias partes del mundo. Estamos hablando de Europa, Asia, América Central, América del Sur. Por ejemplo, en América del Sur tenemos un colegio en Lima, otro colegio en Bogotá, son 6 colegios en Chile, aquí en el Ecuador somos 3. Pero ¿qué es International Schools Partnership? Es un grupo de colegios que buscan generar un Amazing Learning. Un Amazing Learning es un aprendizaje distinto, un aprendizaje asombroso, un aprendizaje que en esta época realmente sorprenda al alumno y genere en él inquietud, curiosidad por indagar, por aprender desde su protagonismo. Estamos muy acostumbrados al enciclopedismo, a la memorización. De hecho, probablemente usted y yo aprendimos muchas cosas de memoria. No nos hacían razonar, nos tocaba. No generábamos ese pensamiento crítico, cuestionador, reflexivo. Entonces, esta filosofía es interesante y es un gran paraguas de ISP. ¿Cuál sería el segundo? Es generar también, de alguna manera, un aprendizaje colaborativo, ¿no? Y una mejora continua. Para ellos tienen este Getting Better, yo le he agregado Together, porque no podemos hacerlo solos. La mejora es un círculo de calidad que se gestiona a partir de verificar, utilizar una data, pero siempre con la oportunidad o mirando hacia la mejora. Así que eso es... Qué bueno, ¿no? Leía también que tienen una cantidad de escuelas privadas ubicadas en el Reino Unido, esto es en Inglaterra y sus alrededores, hablamos de Gales, de Escocia, de Irlanda del Norte, los Estados Unidos, Canadá, España, Chile, Colombia, Costa Rica, Emiratos Árabes, Italia, Qatar, Malasia, México, Perú, Suiza, usted hablaba de algunas, increíble, que educan a niños entre 2 y 18 años. Ahora, dice, se han expandido 58 colegios que ofrecen múltiples planes de estudio con alrededor de 50.000 estudiantes en los 18 países. Y esto me lleva a preguntarle, Patricia, las oportunidades, ¿qué oportunidades se dan con los famosos ILOs? Ok, ILOs es International Learning Opportunities. Es un conjunto de 11 actividades donde nuestros chicos tienen la oportunidad de interactuar con los chicos del colegio ISP del mundo. Cuando usted conversaba... con nosotros chicos. Sí, como de Londres, de Francia. De nosotros que íbamos al intercambio, pero ya había que ir. Esto es por bueno, Zoom, gracias ahora porque estamos en la virtualidad y la tecnología, estos intercambios pueden ser vía virtual. Nuestros chicos han participado, por ejemplo, en el torneo de ajedrez y han quedado posicionados en segundo y en cuarto lugar. Participaron en la elaboración de un cortometraje que se llama ISP Film Festival y quedaron en primero y en segundo lugar. Sí, han estado participando, por ejemplo, en lo que es modelo de Naciones Unidas y tenemos varios estudiantes que han ganado lo que ellos denominan delegación, pero realmente son premios, son awards, son reconocimientos a la participación de nuestros chicos. Cuando usted hablaba, Eduardo, de varios países, yo tuve la oportunidad de ser capacitada en Reino Unido. A nosotros nos llevaron a las directoras de los colegios y tuve la oportunidad de conversar con personas de Abu Dhabi, de Dubái, de aprender tanto de España, de colegas, ¿no? De directores. Y como es una organización en red, todos los días lunes nos reunimos con la regional que está en Chile, porque la central está en Londres. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Y después seguimos en el mismo tema, hablando con Patricia Ayala, con la doctora Patricia Ayala,
ella es rectora del Liceo Panamericano San Borondón, hablando de temas trascendentes que son súper importantes hoy en lo que se vive en el mundo, porque de la educación viene todo. El otro día el presidente hablaba con mucha razón del asunto cultural para el mejor trato de las mujeres, claro, es cultural, pero también tiene que ver con educación, con ejemplo. Entonces es interesante, ¿no? Y ahora vamos al IB. Yo sí recuerdo que algunos de mis hijos sacaron el IB, es algo más normal, pero había oportunidades, me parece que en algún gobierno que dijeron no necesariamente tienen que ser IB. Y aquí dice IB Continuum, PAI, PD. Cuénteme un poquito. Sí, eso es interesante lo que me está preguntando Eduardo. El IB Continuum significa que tenemos las 3 modalidades del IB. Okay. Como usted sabe, es un programa anglo-suizo extremadamente riguroso. Nosotros tenemos a los niños desde los 3 años con el programa PEP, Programa de Estudios Primarios. Okay. El niño empieza a hacer estas conexiones necesarias, asume responsabilidades, puede expresar sus opiniones. Entonces empezamos a generar ya un niño pensador, un niño comunicador, un niño indagador. Luego pasamos al PAI, que es el programa de años intermedios, que en inglés se llama Middle Year Program, y los chicos pasan a la básica superior, es decir, de 11 a 15 años, obviamente para fortalecimiento, y ahí se habla obviamente de una educación ya más holística, más integral. Para finalmente exponerse ya al programa de diploma, que esto es desde los chicos de los 16 hasta los 19 años, vendríamos a hablar ya del bachillerato. Nosotros ofrecemos los 3 programas, es decir, un niño que entra al Liceo Panamericano es un niño ya BI, con el programa PEP. Cuando ya está en secundaria, en octavo, noveno y décimo, un niño del BI, del programa PAI. Y cuando ya llega a bachillerato, es un alumno nuevamente BI del programa de diploma. Con éxito, con absoluto éxito y con un poco de sano orgullo, te comento que nosotros hemos tenido 100% de nuestros chicos obteniendo el diploma bilingüe BI, lo cual obviamente habla de un indicador de la gestión académica muy bueno, ¿no? Qué bueno. Y leía también que se han obtenido 100% de diplomas aprobados y resultados favorables en asignaturas complicadas como biología y matemáticas, que no son muy usuales acá, ¿no? Porque sí. He visto estadísticas y nosotros somos muy buenos jugando el tablo, decía en su libro, también las costumbres de los ecuatorianos, somos muy buenos para los temas sociales y poco para los técnicos, y hay necesidad de muchos técnicos. Qué bueno, qué bueno. Sí, te comento que en algunas materias estamos por encima de la media mundial. Es decir, que también la media mundial quiere decir que todos los colegios veían, ya, por ejemplo, 4.88, ya, y nosotros hemos tenido 4.90, o la media mundial ha sido 5.40 y nosotros hemos obtenido 5.70. Entonces, en algunas materias hemos tenido por encima de la media mundial, en algunas materias como lengua, como world history, como biology. Sí, me gusta y vuelvo a recordar la entrevista del presidente la semana pasada, que decía que hay que dar buenas noticias. Las noticias no son muy buenas, pero esta es una buena noticia y estamos haciéndola, dándola. Cuando viniste, Patricia, yo pensé, lo primero es que había escuchado, creo que me lo habías comentado en una entrevista, que se iba a dar una expansión del Liceo Panamericano San Borondón. ¿Me puedes contar un poquito? Cuéntale a los oyentes que nos están viendo. Qué lindo, y efectivamente hay que también escuchar buenas noticias. Nuestro colegio se vio ya pues reducido de espacios, hemos tenido mucha demanda. Creo que una de las cosas más importantes que podría compartir con alegría es que nuestro programa de Blended Learning fue un éxito. En momentos de pandemia el Liceo Panamericano se posicionó muy bien y mucha gente nos buscó el año pasado. Más de 300 alumnos nuevos. ¿Recuerdas que hacíamos entrevistas? Sí. Cada semana, cada 15 días hacíamos paneles, yo hacía paneles, porque el tema era enloquecedor, porque los padres no sabían qué hacer con el tema, que los chicos no podían salir por el tema del confinamiento. Correcto. Y hubo, así como ustedes, a nosotros nos tocó también innovar, innovar definitivamente. Y cada vez más. Cuéntanos el proyecto. Sí, bueno, el Liceo Panamericano sigue el local donde estaba, sí, kilómetro 3,5 de San Borondón. Lo que hemos hecho, gracias a la conexión y al financiamiento de International Schools Partnership, de ISP, nos adquirimos ya el terreno contiguo, ¿verdad? En donde tenemos 2 fases de construcción. Este año 2023 me van a entregar un edificio de 2 plantas
con 4 aulas arriba, 4 aulas abajo, una sala múltiple de 80 metros cuadrados. Las salas son de 58 metros cuadrados que van a albergar a 28 niños aproximadamente, pero sobre todo también vamos a tener espacios deportivos. En el año 2024 se hará la segunda fase. Pero todo esto, pues, obviamente, con mucho equipamiento, aulas modernas, ¿verdad? Bien ventiladas. Veo que vas a habilitar un terreno, el terreno que compraron es de 5.000 metros de construcción. Sí. Ya, y obviamente vas a hacerlo en etapas, porque ni Roma se construyó en un solo día, y nuestro Señor el Padre tomó 7 días para crear el mundo. Entonces esto es por fases, estoy claro. Lo que dices es que tienes 58.2 metros de metros cuadrados. Cada salón de clases. Cada salón de clases, o sea, casi 60 metros. Sí. Y esto te lo iba a preguntar, ya lo veo, 28 a 30 alumnos. Sí. Nosotros, digo tú y yo, probablemente Lucho, Peggy, llegamos a tener algún momento en compañeros hasta 60, ¿no? Sí. O sea, y era lo más normal, ¿no? Era lo más normal. Es correcto. Es lo más normal, Sí. son 28 o 30, o sea que es más personalidad, Sí, excelencia. definitivamente, sí. Y bueno, ahí sí. Me dice que es similar a los estándares de Europa. Sí, es correcto. Nosotros, como te digo, tenemos pues mediciones e indicadores internacionales ahora, porque somos un colegio internacional. Entonces ya dejamos de alguna manera, si bien respetamos absolutamente la LOI y todas las políticas gubernamentales, también tenemos otro gran componente. Por ejemplo, contención emocional, la parte psicoafectiva, tenemos lo que se llama el comité de well-being, del bienestar. Hablamos no solamente del bienestar intelectivo, sino sobre todo del bienestar psicoafectivo. Siempre hablo yo del wellness y del health. Sí. Las dos cosas no se toman mucho en consideración, y tienes mucha razón. Porque claro, ¿qué sacas tú teniendo un genio, un muchacho que tiene malestar, o sea, tiene problemas psicológicos o afectivos? Y hay que detectarlo. Y también eso es importante para que no le haga daño a los demás ni él se haga daño. En eso te voy a hacer una pregunta que no está aquí, te la tengo que preguntar, ya sabes a dónde voy. ¿Cómo cuidan el tema ustedes con los chicos en los baños, por ejemplo? ¿Hay algún tipo de control por Bueno, todo lo que pasa? nosotros tenemos un buen, voy a decirlo, very qualified staff, muy calificado mi personal, pero sobre todo muy bien entrenado. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Learning Hub y tenemos módulos que cumplir, en donde entramos en procesos de autorreflexión de qué es lo que estamos haciendo para promocionar justamente esa dimensión intelectiva, dimensión psicoafectiva, pero sobre todo el cuidado físico de los chicos y la integridad. Qué bueno. Es un ambiente cálido y seguro. Tengo profesores, obviamente, en los turnos, tenemos cámaras. Hasta aquí, gracias a Dios, Eduardo, Yo lo entiendo. Tengo que preguntarlo porque sí. es parte de lo que Pero yo por tengo que supuesto, hacer. Y es por importante supuesto. y me alegro que así sea. 8 años, ¿cuántos años? 10 años, porque o sea, 5.000 metros es bastante. ¿Cuál? ¿Tienen un plan a largo plazo? Bueno, solamente vamos a tener 2 grandes fases de construcción. Okay. Como te repito, serán 16 aulas en total, ¿verdad? Y el resto canchas deportivas. Así veo que van a tener algunas Como básquetbol, voleibol, porque precisamente también tenemos que mirar que el crecimiento de los chicos tiene que ser integral, holístico, integral. En la dimensión física, Sí, el body, el mind, sí. el brain, el heart, el corazón Así es. y el spirit, la parte espiritual. Hoy en día ese equilibrio es lo que buscamos nosotros, y esa es un poco la teoría de Stephen Covey, de aquel curso que tomé yo hace algunos años y todavía lo respeto mucho. Tiene un nombre importante. El Liceo Panamericano es un nombre de una institución importante que comenzó en el sur y luego se amplió a San Borondón y ahora se sigue ampliando. Felicitaciones, Patricia Ayala, qué responsabilidad. Sé que tienes la capacidad suficiente. Debo de ser honesto antes de concluir y decir que además es un colegio que tiene corazón. Sé por qué lo digo y tú también, porque ayuda a la gente que le pasan cosas, que tiene desgracias y el colegio tiene corazón. Y cuando uno habla de estas cosas, desde que es un colegio laico, los que creemos en Dios, creemos que cuando tú haces el bien te revierte en bien y en bendiciones. Y eso es una buena cosa que tiene tu colegio. Así Gracias, que, Eduardo. Felicitaciones. Espero que sigamos hablando, ya que conocen, nos vamos a cambiar nosotros en Morondón el año que viene, con el favor de Dios, y vamos a estar vecinos. Muchísimas gracias a ti por recibirnos, y efectivamente yo siempre sostengo que se dirige con el corazón y que cuando se trabaja así con el corazón no se trabaja, se disfruta.
hay que ser educador. Está muy bien formar a los alumnos, ser firme para su estudio, pero también hay que tener algo que pasa mucho después de la pandemia, el problema psicológico, el tema, pero sobre todo el tema del alma y de la salud y del bienestar. Qué bueno, que esa integralidad la esté cumpliendo en el Salvador. Felicidades para ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, Eduardo. Despedimos, vamos a corte.